En caso Edmundo Jacobo, Tribunal Electoral suplantó a la Corte. Esto lo considera la Consejería Jurídica. En una resolución inédita, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invadió notoriamente las facultades constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto lo señaló la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. ¿Y por qué? Porque ha considerado esta Consejería Jurídica que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desconoció la competencia de un juzgado de distrito en materia de amparo y declaró la inconstitucionalidad del decreto, particularmente el artículo 17 transitorio, relativo a la destitución del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, INE, Edmundo Jacobo Molina. Pues, ¿cuánto les interesa que este personaje esté incluso ahí? Que han prácticamente se han saltado varios procedimientos, han actuado ahí sí de manera expedita, y hay que recordar que solamente duró unas cuantas horas, podríamos decirlo, apartado de su cargo este Edmundo Jacobo. Luego de 15 años de estar en ese mismo puesto, fue apartado por la reforma electoral, pero solamente esta destitución duró muy poco tiempo, toda vez que fue restituido por el Poder Judicial, particularmente por este tribunal, y que ahora ya la Consejería Jurídica pues ha dicho que se hizo de manera, a su parecer, ilegal, porque se arrogó atribuciones que no le competen, sino a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Urbano. Así es, Sósimo, pues defienden al padrino, ¿no? Defienden al capo del INE, defienden al operador financiero, al hombre del colmillo retorcido, pero el hombre de las mañas. Este sujeto, pues, es equiparable, por ejemplo, con el Lino Corrodi del pasado, con el Córdoba Montoya, con el Genaro García Luna, con estos sucios personajes que siempre fueron defendidos en los sexenios anteriores, porque pues sabían todas las triquiñuelas, todas las mañas. Este hombre hace y deshace ahí en el INE, maneja todo, desde las decisiones personales, se mete con el sindicato, se mete con los trabajadores de estructura, de confianza, maneja los recursos, los acuerdos, la información que tiene que ver hacia adentro, hacia afuera. Pues es el padrino, el capo de ahí del INE, y pues como lo apunta Sósimo Camacho, pues fueron horas las que solamente estuvo fuera, son muchos los intereses, muchas las personas que lo arroparon, muchas las mañas, las violaciones legales para mantenerlo ahí, y pues este tema va a dar mucho de qué hablar, va a ser muy cuestionado. Es sorprendente que pues ya en la primera parte del siglo XXI se den estas cosas que serían vergonzosas, incluso en la Francia de la renovación de las leyes, en Inglaterra, en Estados Unidos, en democracias emergentes, y que esto siga ocurriendo aquí en México de manera tan abigarrada, desgarrada. No sé cómo será el juicio de la historia, y si sus herederos puedan estar tranquilos sabiendo las tropelías que hacen personas como Edmundo Jacobo Molina, Sósimo. Así es, Urbano, y hay que recordar que este proceso pues estaba todavía en curso hasta el día de ayer. Por supuesto había sido ya restituido, pero estaba también en curso, se esperaba esta resolución, y que, bueno, pues ocurrió el día de ayer. Ante esto, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República anunció que explorará todas las vías jurídicas para combatir la resolución ilegal que aprobó la mayoría de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que son parte de una guerra jurídica conocida como lawfare, en contra de la transformación de un marco normativo que en su momento fue diseñado para beneficiar a los grupos de interés político y económico en perjuicio del pueblo de México. Esto ya de manera abierta lo dijo la Consejería Jurídica de la Presidencia el día de ayer, y es que, pues, Urbano Barrera, nada más haría falta recordar la información que presentábamos hace un momento, paralelo a esta
a estos procesos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, más de 1,000 amparos trataron de tramitarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no entraran en vigor las partes que integran la reforma energética conocido como el Plan B. Es decir, pues se trata de toda una andanada jurídica apoyada por bufetes de la Alianza Va por México, es decir, de los partidos Acción Nacional, PRI y PRD, también de grupos de interés como el que encabeza Claudio X González, pues sí tienen el dinero para pagar todo este tipo de bufetes, tratar de entorpecer este proceso de reforma, y por eso decíamos, esta misma resolución pues se da en este contexto en el que incluso más de 1,000 amparos han tratado de promoverse. Recordar que ya fueron desechados la mayoría ahí ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se entorpezca o se eche atrás esta reforma electoral que tanta falta hace, Urbano. Así es, Sósimo, y hay que señalarlo. Esta posición de la Consejería Jurídica se suma al anuncio que hizo el presidente de la República de que iban a ser vigilantes de todas las anomalías que se dieran en este caso en el INE, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que lo iban a estar denunciando. Ahora se profundiza, se va a hacer de manera legal, jurídica, y que bueno, para no ceder espacios ante toda la ilegalidad y la corrupción que está dando esto, una suplantación de funciones. Eso es algo muy grave, muy grave. El documento también advierte, Sósimo, dice, asimismo explicó que a propuesta de la magistrada Yanine Otalora Melasi, en la sesión de hoy, los magistrados, se refiere a la fecha de ayer, los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña aprobaron dicha determinación que genera un conflicto competencial entre los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación. Pues va a ser un encontronazo ahí entre pues dos órganos, dos instituciones fundamentales, el INE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Van a tener que definir criterios. Hay gente que sabe mucho de leyes, hay grandes lagunas, pero lo que sí no se debe descuidar por parte del Ejecutivo Federal es estar atentos, estar haciendo una revisión puntual para que pues no lleguen en estos dos órganos a componendas, acuerdos que sean en perjuicio del pueblo de México. Con este anuncio de esta área del poder, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, pues se está diciendo que van a estar muy atentos de que no se va a permitir que salgan de los límites legales, de lo que marca la ley, y mandan un mensaje para que tengan cuidado con cualquiera que sean los trabajos, los acuerdos, a que lleguen estos dos órganos tan importantes, porque pues no nada más es de acordar y repartirse, sino sujetarse a la ley, Sósimo, ¿no? Así es, y hay que recordar también en esta exposición de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, se ha señalado que el INE no está legitimado para interponer un juicio electoral en defensa de los supuestos derechos político-electorales de Edmundo Jacobo Molina, quien se desistió de la demanda presentada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, esta situación hace patente la parcialidad y arbitrariedad con la que se conducen los magistrados que votaron a favor del proyecto. Incluso en este comunicado detalló que la magistrada Soto Fregoso señaló que el juicio electoral sub G23/2023 interpuesto por el INE es improcedente en virtud de que el artículo transitorio impugnado no genera ninguna afectación en la esfera jurídica del instituto, y lo que en realidad solicita es un análisis abstracto de la norma, situación que no está prevista en las facultades del Tribunal Electoral. Pues Urbano Barrera, decíamos, se trata de una parcialidad tanto en el INE como en el propio, como se le conocía popularmente, el TRIFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que uno tendría que esperar mayor autonomía, menor dependencia de los poderes fácticos o de determinados actores políticos en este tipo de instancias. Como vemos ahora que el INE
que supuestamente tendría que ser el árbitro electoral en México, pues juega de manera abierta en el mismo equipo que el PAN, el PRI y el PRD, ya sin ningún tipo de rubor, podríamos decirlo, rayando ya en lo cínico, pues ellos se defienden unos a otros y esta alianza Va por México, pues no ha tenido empacho prácticamente en señalar que el actual INE es el que ellos quieren, el que se acomoda a sus intereses, a sus necesidades, y por eso no están dispuestos a que haya una reforma que venga a transformar a esta institución que debería ser nodal para el propio sistema político mexicano. Así es, Osimo. Y rescato de lo que estás diciendo. Había una tradición en México que el sistema judicial, el sistema electoral, las leyes estaban como concesionadas, estaban como regaladas a simpatizantes del Partido Acción Nacional e incluso a militantes del Partido Acción Nacional. Salían de la Suprema Corte, salían de los circuitos judiciales, del electoral, y pues se iban a su partido. Les está costando muchísimo trabajo entender que ya no es lo mismo. Se están defendiendo con todo, tanto la Suprema Corte como los circuitos judiciales, como el ámbito electoral, pues está plagado de mucha gente, simpatizante del PAN, militantes del PAN, y pues no quieren abandonar sus fueros. Están creyendo que todavía es un territorio reservado para ellos, para sus intereses, para sus negocios, y no, pues tienen que entender que esto ya cambió, que esto es diferente y que tendrán que trabajar por la ley, tendrán que trabajar por la democracia, y pues el pueblo se los va a estar demandando, el Ejecutivo Federal los va a estar vigilando, y pues no es que tengan que ceder, simplemente tienen que ponerse a trabajar y cumplir con la ley y permitir pues el nuevo arribo de mentes más frescas, más abiertas, y que trabajen realmente por México. En este comunicado también se dice que en la discusión el magistrado Indalfer Infante dijo que la petición del INE excede el ámbito de las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al quejarse de una invasión de competencia, lo cual solo puede ser conocido por la Suprema Corte en una controversia constitucional, además de carecer de legitimación para impugnar el artículo transitorio al no existir un acto directo que afecte su esfera jurídica. Pues sí, Sosimo, son las letras chiquitas, son las interpretaciones judiciales, las interpretaciones constitucionales de alto nivel, las controversias que se tendrán que definir allá en la Suprema Corte, son asuntos que técnica y jurídicamente pues son complicados, pero pues ellos quieren aprovechar todas las lagunas, todas estas cosas no tan claras en el terreno legal para preservarse en las instituciones, pero pues también hay integrantes, muchos integrantes del movimiento de transformación que son muy buenos en la parte jurídica, en la parte constitucional, procesal, y pues están alerta para frenar todos estos intentos pues de la ultraderecha, que por años pues se aprovechó del derecho, y con los consecuentes beneficios, Sosimo. Y recordar, Urbano Barrera, que precisamente con este tipo de resoluciones, estos grupos políticos se protegen a sí mismos. Hay que recordar que se están protegiendo prácticamente los privilegios de quienes encabezan el INE. Con este tipo de resoluciones se está protegiendo no solamente a personas en lo particular, sino a toda una estructura, a toda una manera de ejercer la política en México. Hay que recordar que este tribunal, Urbano Barrera, y usted puede consultarlo en las investigaciones que hemos presentado en Contralínea, pues sus integrantes, los magistrados que integran este tribunal, perciben más de 300,000 pesos al mes. En realidad, las percepciones de su sueldo bruto más otro tipo de canonjías, de prestaciones que ellos tienen, pues suma alrededor de 400,000 pesos al mes. Estos servidores públicos
Entonces, pues son parte incluso de este mismo grupo de políticos incrustados en instancias del Estado mexicano. Y también hay que recordar lo que se reveló hace algunos días en la conferencia de prensa matutina, en la que el propio titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, presentó ahí en las pantallas de este salón tesorería, presentó en la pantalla los fideicomisos que tiene el Poder Judicial de la Federación, y ahí salió el poder, precisamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con un fideicomiso por más de 15,100 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de un organismo que viene fallando en ese sentido, protegiendo a este tipo de grupos, porque se está protegiendo a sí mismo, Urbano Barrera. Se protege, decíamos, no solamente personas, sino todo un modelo, protege a todo lo que pues yo he estado considerando un estado profundo dentro del propio Estado mexicano, a los integrantes de este estado profundo, que hay que recordar, pues son los mismos que se protegieron, por ejemplo, para el caso de los 43 de Ayotzinapa, son los mismos que instalaron a Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública de este país, y podremos seguir enumerando este tipo de actos. Pues todo este grupo en realidad se siente muy molesto porque está siendo desplazado, no todavía en su totalidad, del poder público en México, porque sí han perdido la presidencia de la República y por lo tanto el círculo más cercano, por supuesto que ya no lo tienen, pero desde las demás esferas donde están colocados y que son parte del propio Estado mexicano, pues siguen actuando, se siguen protegiendo, y por eso vemos este tipo de resoluciones que vienen, decíamos, aparentemente a beneficiar a un solo personaje, en el caso de Edmundo Jacobo, lo cual ya es condenable, pero en realidad vienen a tratar de entorpecer la entrada en marcha de una reforma tan profunda como la que se necesita en materia electoral, tanto que necesita precisamente este país, Urbano. Así es, Osimo. Se está terminando con la vieja costumbre de que los asuntos los dejaban avanzar. Los dejaban avanzar por corruptos que fueran, por impunes que fueran, con aquella consigna de que déjalo que avance. De todos modos, allá en la Suprema Corte de Justicia o en el Tribunal Electoral, ahí lo paramos. Se está terminando esto ya. Ya hay una nueva composición en la Corte. Debe haber en los tribunales, hay que profundizarla, por supuesto, pero pues se niegan a hacerlo, y ya no es el tiempo de que dejen que avancen los asuntos, los frenamos con el juez, los frenamos con el magistrado, o los frenamos con los ponentes y los ministros. Se tiene que terminar con este vicio, con esta impunidad, y en ese camino estamos. Qué bueno que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República esté muy atenta, esté vigilante, y ante el menor signo de impunidad, pues lo revele y lo haga público. Yo creo que esto también se tendrá que ventilar allá en el espacio de la conferencia mañanera continuamente, y no permitir que en el más alto nivel jurídico electoral pues se den estas tropelías. Sósimo Camacho. Pues Urbano Barrera, en efecto, ha estado avanzando, podemos decir que pasos muy titubeantes, muy pequeños, los que ha dado este Poder Judicial de la Federación, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es donde probablemente en algún momento hubo mayor claridad sobre estos pasos que se deberían de dar para ir transformando este poder, pues uno de los 3 poderes de la Unión. Decíamos, Urbano Barrera, que pues mucho ayuda que sí haya de manera abierta esta disputa con la propia presidencia de la República, porque es una disputa en el marco constitucional. Nadie tendría que llamarse a protesta o a sorpresa, como hemos visto, tratando de condenar a el Poder Ejecutivo Federal, porque sí, pues tiene una posición contraria en algunos aspectos de la realidad política mexicana a el del Poder Judicial, y qué bueno que se ventilen por los canales institucionales y que también de manera abierta se discutan, se debatan estos asuntos. Ya no debe ser como antes, en los que pues
los titulares de estos poderes se reunían, generalmente el Ejecutivo sometía a los otros tres poderes, a los otros dos poderes, y pues prácticamente no pasaba nada. No, ahora sí hay un diálogo, un debate entre estos poderes, y señalar, Urbano Barrera, que estos avances que parecían de manera titubeante, pequeños pasitos que se estaban dando ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ahora resulta que al parecer hay una restauración de los viejos vicios con la llegada de Norma Piña a la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella incluso ha exhortado a los jueces a que sigan haciendo lo que siempre hacían, a que no tengan ningún tipo de pudor frente a la sociedad por los fallos que estén emitiendo y que generalmente favorecen al poder económico, y que, los ha exhortado prácticamente Norma Piña a que sigan haciendo lo que siempre han hecho y que no deben de tener ningún tipo de temor. Entonces, sí, se trata de una disputa, por eso que estamos destacando hoy, una disputa importante para el propio sistema político mexicano. Y Urbano Barrera, pues apuntar también este asunto en el que son un grupo, todos ellos, que se siente desplazado del poder público en México y que se han aglutinado. Algunos estuvieron están en partidos distintos, es decir, PRI, PAN, o sus simpatías están con PRI, con PAN. Prácticamente ya no existe el PRD, pero digamos en términos generales PRI y PAN, pero que ahora han tenido esta idea de cerrar filas al reconocerse como parte de una clase política que está siendo cuestionada, que está siendo desplazada y que pues no están ellos dispuestos. Vemos primero por lo jugoso que significa para ellos estar en estas posiciones, lo jugoso que les significa para sus propios bolsillos, pero también porque son parte de un grupo más amplio, más grande, que decíamos está en disputa con el grupo que ha llegado a la presidencia de la República luego de la elección de 2018 con más de 30 millones de votos. Así es, todos los intereses que hay detrás, ¿no? Todos los grandes negocios, a la gente que protegen, y pues se impacta directamente a los que dan la cara, a los representantes, a los funcionarios, pero pues protegen grandes negocios, inmensos negocios que se perpetraron por décadas, pero pues había que terminar con todos estos vicios.